Muy buenos días, queridos compañeros, Carol, Mario. Estamos ya esta mañana acompañados por el ingeniero Alejandro Maldonado, quien es secretario ejecutivo de la CONRED, para hablar precisamente de eso, de qué tan preparados estamos como país para hacer frente a cualquier tipo de fenómeno natural. Lo hemos visto, hemos tenido muchas lluvias durante los últimos días, otros huracanes formándose en el Pacífico. El día de ayer, por ejemplo, en México había mucha alarma porque en cuestión de escasos 12 minutos, creo, había temblado 2 veces. Entonces, como país, ¿qué tan preparados? Sobre todo, también es importante considerar que en este momento está en discusión el presupuesto de ingresos y gastos para el próximo periodo. ¿Cuánto de esos ingresos va a ser destinado para la prevención de desastres naturales? Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Realmente este es un tema muy importante para el país porque está directamente ligado al futuro, al lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, a otras tareas tan importantes como la reducción de la pobreza, y es por eso que es importante invertir no solo en la respuesta, sino enfocarnos muchísimo en la prevención, en la gestión de riesgos. Como mencionábamos hace unos minutos, ingeniero, el presupuesto es eso, presuponemos cosas y en base a esos presupuestos elaboramos nuestros números de cuánto vamos a gastar, cuánto nos va a ingresar, etcétera. Pero deberíamos de considerar algún tipo de eventualidades como estas inundaciones. Hemos tenido un Mitch, hemos tenido Stan, hemos tenido Ágata, y al final esos presupuestos se ven sumamente afectados cuando no se ha considerado dentro de ellos el cómo vamos a hacer frente a este tipo de desastres naturales. Bueno, sí, efectivamente, el presupuesto que se tiene asignado para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres es el segundo presupuesto más bajo de toda la región centroamericana. Eso quiere decir que lo que se puede destinar a las diferentes tareas que son vitales para no solo responder, sino también poder recuperarnos después de las emergencias es extremadamente limitado. Tradicionalmente el presupuesto de CONRED durante los últimos 3 o 4 años ha estado en 50 millones de quetzales. Eso pues evidentemente no es suficiente para poder alcanzar todos los objetivos que deberíamos de tener como nación. Usted me comentaba también que además de ser poco, de ser bastante precario, 50 millones de quetzales, por ley ahora no se cuenta con el beneficio de estar exentos de impuestos. ¿Cómo afecta esto al momento que tenga que enfrentarse a una emergencia? Bueno, pues desafortunadamente cuando se crea la CONRED se crea una exoneración de impuestos para las donaciones que se reciben para asistencia humanitaria en casos de emergencia. Sin embargo, al siguiente año, en el 97, se elimina esa exoneración de impuestos y cada vez que tenemos una emergencia, por ejemplo, las grandes recientes de Ágata, la erupción del volcán Pacaya, nos vimos en la necesidad de pagar impuestos por las donaciones que venían para atender las necesidades urgentes de la población guatemalteca o buscar mecanismos a través de agencias que sí tienen esta exoneración, como por ejemplo la SOCEP, pero eso genera una serie de inconvenientes tanto para los donantes como para las personas que finalmente tienen que recibir esta asistencia. ¿Y por qué fue que se eliminó esta? Pues fue una modificación que se hizo donde básicamente a todas las exoneraciones las eliminaron de todas las instituciones, agencias, ONGs que contaban con este beneficio. Me imagino que fue una medida pensada para ordenar la casa, pero que no contempló el caso particular de CONRED, sino simplemente dijeron que eran eliminadas todas las exoneraciones y ahí dentro de eso pues incluyeron a CONRED. ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad de Guatemala frente a los fenómenos naturales, ingeniero? Bueno, pues tristemente Guatemala es el cuarto país de mayor riesgo a nivel mundial. Los 3 primeros lugares son islas que tienen evidentemente otro grado de vulnerabilidad, pero a nivel continental Guatemala sería entonces el país de mayor riesgo a nivel mundial para todos los desastres en general, pero en el caso específico de los desastres originados por el cambio climático, la región centroamericana es la segunda región más vulnerable de todo el planeta. Esto quiere decir que nosotros estamos
constantemente sufriendo el impacto de eventos y aunque estos sean pequeños, generan grandes consecuencias. Y esto pues tiene una implicación mucho más allá de simplemente la tragedia de perder vidas o de tener que lamentar pérdidas económicas. Esto tiene un impacto directo en el desarrollo del país. Hay estudios ya desarrollados por CEPAL que demuestran que cada vez que tenemos un desastre hay una disminución del crecimiento económico del país. Guatemala ha tenido eventos que le han costado cerca del 3-4% del Producto Interno Bruto, pero no excluiríamos la posibilidad de que suceda algo como Haití, donde más del 100% del Producto Interno Bruto se pierda con un solo evento. Recordemos que Guatemala está expuesto no solo a eventos hidrometeorológicos, sino también eventos geológicos, erupciones volcánicas, terremotos, y a esto le tenemos que sumar todos los eventos de origen humano, que podrían ser accidentes con materiales peligrosos, accidentes aéreos, una serie de otras circunstancias. Ayer tuvimos un caso bastante grave de la explosión de la turbina de este avión, que bueno, gracias a Dios no pasó a más, pudo aterrizar de emergencia exitosamente, pero uno se pone a pensar qué haríamos como país ante una situación de esa naturaleza, ¿no? Claro, el tema es sumamente complejo. Para llegar a ser el cuarto país de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad en el mundo, se tomaron en cuenta alrededor de 20 indicadores. Y muchos de estos indicadores están directamente relacionados con el proceso de desarrollo del país. Por ejemplo, cuáles son las fuentes de ingreso económico de la población, la pobreza que se tiene, el número de camas de hospital con las que cuenta el país, la capacidad que tenemos para responder y atender estas emergencias y en general un nuevo concepto que se está manejando ahora a nivel mundial, que es el de resiliencia. ¿Qué tan fácil nos podemos recuperar después de un impacto relativamente moderado o fuerte? Todos estos factores hacen que la gestión de riesgo se convierta en una prioridad estratégica para el futuro de Guatemala, porque cualquier actividad que nosotros tengamos, sea para reducir la pobreza, sea para alcanzar los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, o sea para trabajar en cualquiera de las otras áreas que le urgen al país para poder alcanzar la prosperidad y tener a una población que vaya progresando y en buenas condiciones, obligatoriamente tienen que incorporar la gestión de riesgos. La coordinación, ingeniero, porque entiendo que bueno, la organización es fundamental para poder hacer frente a este tipo de contingencias y en ese sentido ustedes han logrado un buen despliegue a nivel del territorio nacional, ese buen nivel de organización, los sistemas de alerta temprana, pero esto tiene que estar coordinado también con la red hospitalaria del país, con los bomberos también, y en ambos casos la situación es bastante lamentable. Claro, y mire, la situación se complica un poco más porque nosotros tenemos que tener un enfoque integral. Cualquier situación que se dé requiere efectivamente de esta coordinación, pero depende de las capacidades que tiene cada una de las instituciones. Muchas veces se tiene la idea equivocada que con red le corresponde dar una respuesta y nuestra función es, como nuestro nombre lo indica, una coordinación. Pero coordinar un sistema que no tiene recursos, pues al final va a verse el resultado impactado por esas carencias que se tienen. Y a veces no es únicamente recursos, ingeniero, porque en su caso usted ya ha estado varios años al frente de Conred, pero algo que tampoco facilita la coordinación es la rotación permanente de personal en otras dependencias públicas. Entonces muchas veces lo que ya se había logrado organizar y acordar hay que empezar nuevamente de cero. Claro, pues eso es fundamental. Resulta que Guatemala tiene la suerte de estar muy bien preparada, muy bien organizada. De hecho, somos ejemplo, no solo para la región centroamericana, sino para países de África, de Asia. Actualmente estamos en un proceso de firmar un convenio de cooperación sur-sur con países del Asia, donde ellos quieren emular nuestros procesos de capacitación y de certificación de mujeres comunitarias, de mujeres base, que es muy importante. Pero dentro de esta preparación que tiene Guatemala tenemos una serie de herramientas como son el sistema de comando de incidentes, el Plan Nacional de Respuesta, tenemos una política nacional de gestión para la reducción de riesgos de desastres, pero todas estas herramientas dependen de tener personal capacitado. Se invierte
en certificar y en capacitar a personal de las diferentes instituciones, en particular a los que sirven de enlace dentro de este sistema de coordinación, y efectivamente cada vez que hay rotación tenemos dos problemas. Número uno, que entra alguien que necesita ser capacitado, pero al mismo tiempo alguien que no conoce cómo funciona el sistema, y eso hace que el flujo de información y la coordinación no sea tan eficiente y tan efectiva. Y ahora esto es particularmente relevante, que vamos a tener un nuevo gobierno dentro de muy poco tiempo, y normalmente se asocian a estos cambios que se dan. Yo creo que hay que hacer un llamado a quienes sean que vayan a formar el nuevo gobierno, que puedan distinguir de los puestos que son políticos de los puestos que son técnicos, Sí. y respetar dentro de todas las instituciones del Estado esa enorme inversión, porque es una inversión que ha hecho el Estado de Guatemala en capacitar y en preparar. Si nosotros enviamos a personal, por ejemplo, del Ministerio de Salud a formarse en atender cierto tipo de emergencias o cierto tipo de desastres, es una capacidad que se pierde a la hora de que hay ciertas rotaciones. ¿Cuál ha sido el comportamiento del presupuesto que se le ha dado a la Conred? ¿Ha sido permanente? ¿Ha ido en disminución? Pues en los últimos años ha ido en disminución, aunque esperaríamos que en el proyecto para el 2016 vaya en aumento. Cuando yo entré a Conred como secretario ejecutivo en el año 2000, el presupuesto de Conred era únicamente 10 millones de quetzales al año, que evidentemente no era ni cerca de ser lo necesario por esa visión integral. Si uno piensa solo en atender la emergencia, está perdido. Esa no es la verdadera función de una coordinadora de reducción de desastres. Sí. Reducir el desastre quiere decir que tenemos que estar preparados, pero también tenemos que implementar cosas tan fundamentales para el país como una ley de aguas. Tenemos que trabajar en ordenamiento territorial. Es increíble la cantidad de solicitudes que recibimos a diario de evaluaciones de riesgo. Y si nosotros pudiéramos conocer ese riesgo, tendríamos mucha mejor capacidad de prevenir, y por consiguiente los desastres cobrarían menos vidas y el costo económico pues sería considerablemente menor. ¿Cómo ha sido en ese sentido de ordenamiento territorial el apoyo que se ha recibido por parte de las autoridades locales, de las municipalidades, inclusive también de los consejos de desarrollo? Pues varía muchísimo. Hay municipalidades grandes como la de la Ciudad de Guatemala, que tiene un muy buen plan de ordenamiento territorial, que considera específicamente el tema de gestión de riesgos y que ha trabajado muy de la mano con nuestros técnicos para ir identificando las áreas susceptibles, por ejemplo, a deslizamientos, a inundaciones. Ellos han trabajado muchísimo también en la aplicación de las normas para reducción de desastres, que para nosotros es un éxito para Guatemala, porque esto es precisamente lo que va a venir a reducir el impacto de los desastres. Sin embargo, caemos nuevamente en la falta de presupuesto y en la falta de recursos, porque una municipalidad, para poder crear un plan de ordenamiento territorial, tiene que tener no solo los recursos para generar el plan, sino los técnicos capacitados que sepan aplicar y que tengan el criterio adecuado, porque no se pretende ser un estorbo para el desarrollo de las comunidades, sino al contrario, una ayuda para que el desarrollo sea ordenado. El país pues ha tenido un gran crecimiento, pero ha tenido un crecimiento muy desordenado. Sí. Realmente vemos cómo se construye en lugares donde no se debería construir y con técnicas que aparentemente podrían ser apropiadas. Yo tuve ahora la triste experiencia de ir a visitar a Quiché, a la familia donde perdió la vida 2 niñas por un deslizamiento. Y bajando estas montañas, unos caminos muy difíciles, nos encontramos 2 viviendas relativamente grandes. El problema es que si bien están construidas de bloque y con cemento y hierro, el terreno no es adecuado, y además son construcciones de 3, 4 niveles que ponen una sobrecarga considerable, y habría que ver qué cimentación se le puso. Entonces, aunque aparentemente es bueno construir con bloque, si no hay ese acompañamiento de parte de las municipalidades, pues seguimos generando vulnerabilidad. Y esto no es una cuestión a veces de estatus social, ¿verdad, ingeniero? Porque claro, en algunos casos no es una
posibilidad para la gente hacer este tipo de evaluaciones y medir los riesgos. Por eso es que tenemos a muchas personas viviendo en las laderas de los barrancos, por ejemplo. Es el único lugar en donde ellos pueden construir su vivienda, pero también hay otros casos, y lo vimos en Carretera El Salvador hace aproximadamente año y medio, en el cual pues se construye una gran mansión en un terreno que no era el adecuado. Y aun cuando hoy en día se ha tratado de hacer algunos arreglos, imagino que eso no corrige las deficiencias ya naturales del área. Claro, desafortunadamente en Guatemala no tenemos esa cultura de respetar las normativas y entramos en estos problemas. Aquí en el área urbana estamos estrangulando los ríos, se están rellenando aquí cerca de la calzada La Paz. Es un problema que se está manejando con la municipalidad porque literalmente para ganar más terreno se está rellenando y se está dejando el cauce del río, que no hay suficiente capacidad a la hora de una crecida que podría darse tal vez cada 15 años, cada 20 años y peor. Esto quiere decir que nosotros mismos estamos creciendo, aumentando el riesgo, a pesar de que estas son inversiones millonarias que se hacen y que desafortunadamente, lejos de tener un impacto positivo para el futuro del país, nos va a venir a generar muchos más problemas. Ingeniero, ¿usted cree que aprendimos algo nosotros de la experiencia del terremoto de 1976, en donde hubo alrededor, si no estoy mal, de 26,000 muertos? Uno quisiera pensar que en términos de construcción y en términos de medir todos estos riesgos y las responsabilidades interinstitucionales, algo podría haber mejorado y ante una eventual situación de esta naturaleza, pues las pérdidas fueran menores, pero ¿qué nos puede decir? Pues mire, realmente es una mezcla. Hay muchos resultados positivos de experiencias aprendidas. Se aprendió mucho cómo coordinar una emergencia, cómo manejar la temática, las herramientas que se tienen que tener. Pero en términos prácticos, el terremoto nos generó más vulnerabilidad con la formación de los asentamientos humanos en el área metropolitana que no existían previos al terremoto y que tienen ahora cientos de miles de guatemaltecos en una condición de mayor vulnerabilidad a la que tenían anteriormente. Luego, a pesar de que Guatemala es un país altamente sísmico, no contamos con un código de construcción y la verdad es que es un tema muy difícil de tratar. CONRED tiene la norma de reducción de desastres número 1 que perfectamente podría funcionar como código de construcción. Específicamente nosotros hemos hecho que la aplicación de esta norma sea relativamente limitada a obras grandes porque comprendemos que la realidad de la mayoría de guatemaltecos es de que no van a poder aplicar la norma por sus condiciones económicas. Sí. No es realista exigirle a una familia de recursos muy limitados que para construir su vivienda tienen que cumplir con normas muy estrictas. Sin embargo, es algo que tenemos que hacer y que países como por ejemplo Costa Rica han tomado una decisión muy valiente de prohibir totalmente la construcción con adobe, cosa que todavía no se ha hecho aquí en Guatemala, a pesar de que sabemos que la mampostería no reforzada es mortal a la hora de un sismo. Como ya prácticamente se nos ha agotado el tiempo, ingeniero, únicamente una visión prospectiva de su parte de las evaluaciones que ustedes han hecho del comportamiento del cambio climático y los efectos que está teniendo esto sobre la región. ¿Qué podríamos esperar a futuro? Hemos visto mucha lluvia, hemos visto erupciones, hemos tenido también bastantes movimientos telúricos y eso a la luz de lo que debería de ser ese crecimiento del presupuesto y las condiciones que hoy nos impone la Agenda Internacional de Desarrollo. Bueno, pues desafortunadamente la perspectiva a futuro no es muy alentadora porque, como le decía, somos de los países de mayor vulnerabilidad, tanto en general a desastres como al cambio climático, y vemos lo que nosotros denominamos una variabilidad climática. Lo pudimos ver este año en Guatemala, tuvimos un fuerte impacto del fenómeno del Niño, con sequía y las graves consecuencias que eso tiene, no solo para la agricultura, sino para sectores como generación de energía eléctrica, pero a la vez 21 de los 22 departamentos fueron afectados por las lluvias en esta temporada de invierno. Esto quiere decir que si nosotros no empezamos a implementar medidas como una ley para manejo de aguas, obras específicas para la prevención y la reducción de estos desastres,
pues tristemente vamos a continuar buscando fondos después de que se da la emergencia solo para atender la parte más inmediata, que sale más caro. Los estudios a nivel mundial demuestran que cada quetzal que nosotros invirtamos en prevención nos puede ahorrar de 7 a 12 quetzales en respuesta, y no digamos vidas humanas, que eso pues no tiene precio. Claro, eso pasa siempre por el tema de recursos, pero también por un cambio en nuestra cultura, en el sentido de dar privilegio a la prevención por sobre la reacción. Muchísimas gracias, ingeniero. Felicitaciones por la tarea. Esperemos que nuestro país pues sepa sobreponerse a todos estos fenómenos que estamos viviendo. Y bueno, un tema más para que usted reflexione, la importancia de tener la defensa civil y la gestión de riesgos en el centro también de nuestra agenda de desarrollo. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista y volvemos ahora a la mesa principal con Carolina y con Mario.